Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Desde Washington empiezan ya a perder la paciencia por la actitud del presidente López Obrador y de nuestro país en este conflicto entre Rusia y los Estados Unidos. Sobre todo la neutralidad, sobre todo la manera en la que México se ha abstraído, se ha distanciado de esta política internacional marcada desde la Casa Blanca con una serie de sanciones en contra de Rusia por esta invasión a Ucrania. De esto vamos a hablar porque hay varios mensajes que llegan en este sentido en las últimas horas. Uno de ellos aquí en México por parte del embajador Ken Salazar, que ya también incluso llegó a ordenarle a los diputados lo que tienen que hacer. Revelaciones también desde el Capitolio allá en Washington, donde dice el Comando Norte de los Estados Unidos que México está lleno de espías rusos. Y por si fuera poco, Joe Biden se reúne con el G7 y habla sobre cómo se va a presionar a otros países que se han mantenido neutrales para que se sumen a estas sanciones. En estos tres frentes, en estos tres mensajes, y de esto vamos a platicar el día de hoy, se centra pues esta visión que ya se maneja, esta estrategia de la Casa Blanca para que México se meta al redil. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta la información, el video, les invito a que se suscriban. También les agradezco mucho ese like, nos ayuda mucho en estas redes sociales. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar de entrada con lo que generó una serie de reacciones allá en los Estados Unidos y que ya estamos viendo el día de hoy. Es que ayer estuvo allá en la Cámara de Diputados el embajador de Rusia en nuestro país, Víctor Coronelli, en la instalación de esta mesa o este grupo de amistad entre México y Rusia. Y en sus declaraciones el embajador Coronelli señaló que México es de los países que no le estarán contestando a Estados Unidos, sí señor, yes sir. Esto porque no se está uniendo, no se está sumando a esta estrategia internacional de la Casa Blanca en estas sanciones económicas en contra de Rusia y también enviando armas a Ucrania para justamente enfrentar a los rusos en este conflicto armado. Eso es lo que se da el día de ayer, elogiando también y reconociendo la actitud del presidente López Obrador y que con esto también adelantaba se iban a dar y se iban a mantener sobre todo las relaciones entre México y Rusia, relaciones cercanas, relaciones cordiales, relaciones de amistad. Bueno, esto puso loco a la gente en los Estados Unidos y hoy llega también a la Cámara de Diputados el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, porque también se instaló justamente el día de hoy, un día después, esta mesa o este grupo de amistad entre México y ahora los Estados Unidos. En esta reunión, Ken Salazar señaló lo siguiente: México y Rusia no pueden ser cercanos, eso nunca puede pasar. Y además de esto, pues platicó una historia que para muchos sería como una especie de cuento de hadas. Sería la versión estadounidense de la relación que se ha dado entre México y Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que mencionó Ken Salazar, la justificación por la cual dice no se puede ser amigo de Rusia. Esto es lo que señaló. Pero mire, traigo aquí la bandera: México, Estados Unidos y Ucrania. Tenemos que estar nosotros en solidaridad con Ucrania y contra Rusia, ¿no? Se me parece que el embajador de Rusia estaba aquí ayer haciendo un ruido que México y Rusia estaban tan cercanos. Eso, perdón, nunca puede pasar. Nunca puede pasar. Miren, ahora mismo, yo hablando aquí, el presidente Biden allá en Europa, hablando con los que se fueron por el sufrimiento de las guerras mundiales. En la Guerra Mundial II no había ninguna distancia entre México y los Estados Unidos. Unidos así contra lo que estaba haciendo Hitler y los demás para derrotar a la humanidad y la libertad, matando a los inocentes por donde quiera. No nos podemos nosotros nomás decir, eso está pasando allí en otro lado del mundo, porque nos puede afectar aquí, en México. Lo que está haciendo Putin y los rusos
Ahora es una cosa que nunca lo pensaba yo que lo iba a ver. No se nos puede olvidar que esa época fue la época donde México y los Estados Unidos, tanto como Benito Juárez y Lincoln, estábamos unidos. Entonces, yo les pido a ustedes, como los diputados, que tienen tanta fuerza, lo que hizo Rusia aquí, atacando a Ucrania, es un ataque contra la libertad y el modo de vivir de todos nosotros. Entonces, cuando se ataca a una familia, si alguien le pone una amenaza a una familia, se une la familia. Pues eso es lo que dice Ken Salazar, que ahora todos somos una gran familia pidiendo solidaridad en esta posición internacional, en este conflicto que se está dando allá en Ucrania, sobre todo entre Estados Unidos contra Rusia. Y pues señalando y ordenándonos prácticamente de que pues no puede seguir la amistad entre México y Rusia. Y hablando de todo este escenario color de rosa y uno preguntándose, bueno, ¿en qué momento Ken Salazar iba a hablar del financiamiento que se hace a ONGs como la de Claudio X González en contra del gobierno legítima y democráticamente establecido aquí en nuestro país? Porque finalmente también este es uno de los grandes reclamos que ha hecho el presidente Obrador en estos últimos meses y del cual todavía no tiene una respuesta de los Estados Unidos. Entonces, mientras ellos hablan de solidaridad, mientras ellos hablan de la necesidad de mantenernos unidos, finalmente están llegando estos golpes por debajo de la mesa. Pero además lo increíble de todo es que venga a decirnos lo que debemos y lo que no debemos hacer, sobre todo con quién debemos o con quién no debemos de ser amigos, como es lo que dijo en el caso de Rusia. En este mensaje, en esta mesa, también hay que decirlo y reconocerlo, se dio un posicionamiento por parte de Morena y se le respondió también a estas declaraciones que hizo Ken Salazar en la instalación de esta mesa de amistad. Y aunque le faltó un poco de gas a Ignacio Mier, el coordinador parlamentario de Morena, vamos a escuchar lo que le respondió al embajador de Estados Unidos el día de hoy. Quiero señalarle que no se distorsione la posición de nuestro país frente al conflicto que se vive entre Ucrania, la República Libre de Ucrania, con la República Rusa. Lo hemos condenado de manera enérgica. México no, de ninguna manera, bajo ninguna forma, con ninguna expresión, ni con la instalación de comités, cambia su posición en la que repudia la invasión de un país a otro. Porque México lo ha vivido históricamente y por eso señalaba la invasión a nuestro país por parte del Imperio francés y la invasión que sufrimos también desde la conquista. Es lo que dice Ignacio Mier y se quedó a un pelito en convertirse en el héroe de la tarde porque no le dijo que, bueno, parte de estas invasiones, que sabemos muy bien, fueron hechas por los Estados Unidos, teniendo ahí al representante de los Estados Unidos, y se fue por la parte diplomática diciendo que, bueno, las invasiones que tenemos desde la conquista, ¿no? Para no meterse en Honduras, hablando de un encuentro, pues, diplomático en esta mesa de amistad. Pero bueno, ahí está la respuesta, finalmente, la aclaración que hace Ignacio Mier sobre esta posición que tiene el gobierno de México, una posición muy clara condenando la invasión, pero que esto no significa que nos vamos a sumar a las estrategias, ya las sanciones económicas que están siendo impulsadas por los Estados Unidos. Bueno, esto es lo que ocurrió aquí en nuestro país. Mientras, en los Estados Unidos, allá en el Capitolio, se dio la comparecencia de funcionarios de seguridad nacional y también seguridad internacional, sobre todo del gobierno de los Estados Unidos, particularmente del Comando Norte, que se encarga justamente de esta área de seguridad en la parte de América del Norte. Y bueno, en esta comparecencia se hicieron una serie de revelaciones sobre la manera en la que están infiltrados, dicen ya, una serie de personajes espías rusos aquí en nuestro país. Esto es lo que revela justamente esta instancia. La Agencia de Inteligencia Militar de la Federación Rusa, se reporta, dicen, tiene en territorio mexicano desplegados más oficiales de inteligencia que en cualquier otro país del mundo.
y esto con el objetivo de influir en los Estados Unidos. Esto lo señaló el jefe del Comando Norte, Glenn Van Herk. Esas son las revelaciones que hacen esta comparecencia. En este momento, la porción más grande de miembros de la GRU, que es esta agencia de inteligencia rusa, en el mundo, dijo, está en México. Estos son personal de inteligencia ruso y vigilan muy de cerca sus oportunidades para influir en oportunidades y acceso en Estados Unidos. Eso es lo que señala, sin que se conozca el número de oficiales que la conforman. Señala la nota, la GRU ha sido acusada, entre otras cosas, de interferir en las elecciones de Estados Unidos, y buena parte de esta interferencia, entiendo yo, es lo que están diciendo, viene desde México. O sea, ya también México se empieza a convertir en un foco de atención y preocupación para Estados Unidos en este conflicto internacional, de acuerdo a la información que comparte el Comando Norte. Pero no solo eso, o sea, no termina ahí la cosa. Aseguró además que la inestabilidad en México generada por los cárteles mexicanos crean condiciones que pueden ser aprovechadas por agentes de Rusia y China que afectarían la seguridad nacional estadounidense. O sea, ya empiezan a revolver una cosa con la otra, ya empiezan a juntar este tema, que sí, sabemos y es una realidad y que nos está pegando muy fuerte, con este conflicto que tienen con Rusia, con estos espías que operan aquí en nuestro país, y ahora dicen, es que estos cárteles prácticamente estarían no trabajando con ellos, pero beneficiándolos en esta operación que tienen en contra de Estados Unidos. Yo no sé qué es lo que buscan justificar con esto, sobre todo en esta estrategia internacional. Espero que no se esté hablando de una eventual invasión, que no creo, pero aún así, ¿qué es lo que quieren o a dónde quieren llegar con esta explicación? Crean un ambiente no propicio, dice, para formar una familia, para el éxito económico, y vemos que eso sucede justo en nuestra frontera. En México, eso es lo que dice sobre la actividad de las organizaciones criminales. Mi preocupación es que tal inestabilidad, dijo el funcionario, crea la oportunidad para que actores como China, Rusia y otros que pudieran tener actividades nefastas en mente busquen acceso e influencia en nuestra área de responsabilidad, pues el área de seguridad, desde una perspectiva de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, junta a los espías rusos con los cárteles. Esa es la información que se da a conocer por el Comando Norte el día de hoy, en el marco también de este conflicto que se tiene entre Rusia y los Estados Unidos. Y esto ya está empezando a ser utilizado por la oposición en México, porque empiezan a decir, ay, es que como están infiltrados estos espías rusos, y así como se les acusa de estar interfiriendo en la política de los Estados Unidos, ¿qué creen? Aquí vamos a empezar a decir que están interfiriendo en la política de nuestro país, en la política de México. Miren lo que dice Álvarez Maínez sobre este tipo de declaraciones, donde pues básicamente señala que los políticos de la 4T que están en el poder fueron impulsados por el gobierno de Rusia. Ya están empezando a manejar pues el mismo discurso que se manejaba con Trump. Vamos a escuchar. Oye, ya con esto se demuestra que Morena y sus aliados son afines a Putin. Hay, creo que información de otra naturaleza. Más bien, lo que se ha demostrado es que el gobierno autocrático de Rusia ha generado mecanismos de incidencia ilegal en los procesos político-electorales de otros países, incluyendo el país de México. Y eso lo acaba de declarar un funcionario de alto rango de los Estados Unidos, y será parte de las investigaciones que se hagan sobre este personaje en los próximos años. Pero justamente creo que pensar que esta es una situación además que se circunscribe solamente al pueblo de Ucrania, pues es minimizar el riesgo latente que un dictador de esta naturaleza le representa al mundo, y entre ellos al pueblo de México. No solidarizarnos con la agresión al pueblo de Ucrania es no poder apelar en un futuro próximo a que si México sufre una invasión, una agresión, ese es también el principio de las relaciones internacionales y de la diplomacia. Pues eso es lo que dice Álvarez Maínez, ya también jugando con esta idea de que la interferencia rusa llevó a la 4T al poder y al presidente López Obrador ahí a Palacio Nacional. Es increíble, pero ya están con esta idea, ya están con esta lógica, porque no acaban de entender la posición de México. México ha condenado, y ya lo dijo, y acabamos de escuchar también a Ignacio Mier, es lo que ha mencionado el presidente, es lo que se ha mencionado también en la ONU, se condena la invasión.
pero tampoco significa que nos vamos nosotros a inclinar en este conflicto a favor de cualquiera de las partes. Es decir, no vamos a estar con Estados Unidos y tampoco obviamente vamos a estar con Rusia. Vamos a estar con todos, si les gusta verlo de esta manera. No le vamos a cerrar las puertas a nadie, nos vamos a mantener neutral. Ahí está nuestra posición, ahí está también nuestra visión de esta situación que se está dando en Ucrania, pero hasta ahí vamos a llegar. Y lo que quieren es, obviamente, que nos sumamos a la estrategia impulsada por los Estados Unidos. Ahora vamos con el tercer bloque, la tercera parte o el tercer mensaje. Y este llega desde Europa, como lo escuchábamos con Ken Salazar. Joe Biden viajó al viejo continente para reunirse con los aliados de la OTAN por una simple y sencilla razón, entre otras cosas. Pero bueno, yo creo que lo más elemental es esto. Las sanciones económicas no han funcionado. No ha podido detener a Rusia, Rusia sigue avanzando, Putin no se ha doblado, no se ha intimidado y finalmente están viendo cómo rayos le van a seguir haciendo sin afectar la economía global. Y se les está complicando mucho este tema. Sin embargo, a pesar de esto, se adelantan una serie de sanciones adicionales por parte del G7 y la Unión Europea en contra de Rusia. Insisto, con la presencia de Joe Biden, que viajó a Europa y está ya desde el día de ayer. Estas sanciones incluyen a 328 miembros de la Duma y a 48 grandes empresas estatales rusas de defensa. Sin embargo, lo más importante es que se van a prohibir que se compre el oro de Rusia, y esto hay que tomarlo en cuenta porque Rusia tiene una de las principales reservas de oro en el mundo. Se señala que tiene alrededor de 2.300 toneladas de este metal que representan alrededor de 140.000 millones de dólares. Y esto tras multiplicar sus reservas por 6 veces la multiplicó en los últimos 15 años. Entonces, como saben que esta es una eventual fortaleza económica para Putin, entonces ya también se implementa esta sanción adicional. Están buscando cómo cerrarle la llave a Rusia. El problema es que no lo han podido hacer porque el problema es que no todos los países se han sumado a estas sanciones económicas. Así como lo está haciendo México, así también lo están haciendo otras economías, incluso mucho más importantes. Ahora, en el marco de esta reunión del G7 y con esta situación, con este problema, también se envió un comunicado y vamos a ver qué es parte de lo que dice. De entrada dice: instamos a todos los países que no brinden asistencia militar o de otro tipo a Rusia para ayudar a continuar su agresión a Ucrania. Estaremos atentos a cualquier tipo de asistencia. No quieren que nadie apoye a Rusia, aunque ellos están enviando el armamento a Ucrania también. Bueno, dice: subrayamos nuestra determinación de imponer severas consecuencias a Rusia, incluso mediante la implementación total de las medidas económicas y financieras que ya imponemos. Y señalan así: continuaremos cooperando estrechamente, incluso, dicen, involucrando a otros gobiernos en la adopción de medidas restrictivas similares a las ya impuestas por los miembros del G7 y en abstenernos de la evasión, elusión y relleno que buscan socavar o mitigar los efectos de nuestras sanciones. Entiendo yo que lo que va a hacer el G7 es que va a empezar a presionar a través de estas economías que se supone son las más importantes del planeta, a sus socios comerciales, para que los socios comerciales de estos países que no se hayan sumado a estas sanciones económicas en contra de Rusia, también lo hagan. En el caso de Estados Unidos, evidentemente se entiende que se buscaría también presionar a México para que se sume a estas sanciones económicas. Ahí está la declaración del G7, con lo cual buscan sumar a más países justamente en esta estrategia internacional. También señalan que la guerra del presidente Putin, acá abajo dice: las organizaciones internacionales y los foros multilaterales ya no deberían llevar a cabo sus actividades con Rusia como de costumbre, así como lo vimos en la mesa de amistad en la Cámara de Diputados. Trabajaremos en estrecha colaboración con nuestros socios para actuar según corresponde en función de los intereses compartidos, así como de las normas y reglamentos de las respectivas instituciones. Entonces, ahí está el comunicado del G7 en donde se habla de que van a avanzar en estas sanciones económicas, pero sobre todo van a buscar que se generalicen
Porque bueno, el problema que tiene, y el principal de ellos evidentemente es China, al cual se suma India, al cual se suma Arabia Saudita, varios países del Medio Oriente y un gran etcétera, que han decidido no seguir esta línea marcada por los Estados Unidos, y en esta canasta tenemos que poner a varios países latinoamericanos, incluyendo obviamente a nuestro país. Ahí en este mapa lo tenemos mucho más claro, los países que no se han sumado abiertamente a las sanciones económicas de Estados Unidos y de la OTAN. Obviamente tenemos ahí a México, a Argentina, a Brasil, a Sudáfrica, a Arabia, a Turquía y a China. Cuando menos esos son los países que hasta el momento se han declarado, han declarado que no van a seguir esta línea, aunque también varios de ellos, incluyendo México, también ha condenado la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, esta es la situación que se enfrenta en el G7 y lo que quieren hacer ellos es que este colorcito azul del mapa se extienda en la mayoría de los países y con esto apretar a Rusia y de esta manera pues tener efectos en sus sanciones económicas, porque hay que decirlo y repetirlo, no se han tenido los efectos esperados. Insisto, porque Rusia sigue con su invasión, con su movilización militar y Putin parece que no se va a echar para atrás. Pero bueno, esos son los mensajes que llegan desde Washington acá a nuestro país en este nuevo momento, en esta nueva línea y sobre todo ya reaccionando a esta estrategia y a esta visión internacional que tiene el presidente López Obrador, de mantener la neutralidad en este conflicto, no romper relaciones con Rusia y no sumarse a estas sanciones económicas. Bueno, dicen ellos que somos una familia, pues que nos traten como tal y que empiecen también con acciones de buena voluntad como cerrar el financiamiento a estas ONGs como la de Claudia X González, que se dedica a golpetear el trabajo del gobierno legítimo y democráticamente electo de este país. Bien amigos, yo con eso termino. Les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban. También les agradezco mucho ese like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Que tengan una excelente noche y nos vemos más adelante con mucha más información.